Buen día, que el Señor los bendiga. Espero que haya iniciado esta semana con gozo, con bendición. Es el deseo del Señor bendecirlo cada día. El día de hoy vamos a compartir un mensaje basado en el libro de Juan. Juan capítulo 21, los versos son del 18 al 22. Juan 21, del 18 al 22. Leamos esta porción de la Escritura. Dice así la palabra: De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Estas son las últimas palabras de Jesús que registra el Evangelio de Juan. Y es un hermoso corolario, un hermoso final para este evangelio, con este llamado del Señor de seguirlo. El apóstol Pedro acababa de recibir una restauración maravillosa, acaba de recibir una encomienda de parte del Señor y un llamado a seguirlo. Y nos deja una lección para nosotros el día de hoy. Vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer que Pedro, al ir caminando con el Señor, de pronto se voltea hacia atrás y ve que lo seguía el apóstol Juan, el más joven de todos los apóstoles, según se entiende. Y le pregunta Pedro al Señor, le dice: Señor, ¿y qué de él? ¿Qué va a pasar con él, Señor? El Señor aprovecha para darle una lección a Pedro, una oportunidad de ver más allá de lo que a veces vemos nosotros de manera natural. Y el Señor le dice a Pedro: Mira, Pedro, no te preocupes. Si yo quisiera que él se quedara hasta que yo volviera, le dice, no te preocupes tú sígueme, no te distraigas, no dejes de atender el llamado que yo te hice a ti. El Señor le acababa de dar una restauración total, completa a Pedro después de la negación el día del Calvario. El Señor había dado ahora a Pedro ese llamado de nuevo, ahora a servirlo, apacentando a sus ovejas, y le había dicho: esto lo vas a hacer hasta que llegues a mi presencia. Tenía un hermoso llamado Pedro para seguir sirviendo al Maestro. Y de pronto en ese llamado Pedro, como era él tal vez impulsivo, todavía tenía muchas cosas que aprender. Él de pronto se detiene y voltea a ver alrededor y voltea a ver a los demás, y no sé qué cosas pasaron por su cabeza, pero él le pregunta así de manera franca, directa, le dice: Señor, pero yo ya sé lo que tú me prometiste a mí, ya tengo el llamado, pero ¿qué va a pasar con él? Y a veces así somos nosotros, a veces volvemos nuestra vista, nos detenemos, y en vez de seguir caminando, avanzando, nos empezamos a distraer viendo alrededor, viendo a las demás personas, viendo qué están haciendo, pensando si nos van a seguir o no nos van a seguir, pensando en qué estarán ellos pensando de nosotros o de lo que estamos haciendo. Y en vez de preocuparnos por agradar a nuestro Señor, por servirle, por tener una devoción total a Él, debemos de continuar hacia adelante en primer lugar. No debemos detenernos, que nada nos distraiga, que nada nos detenga del llamado que hemos recibido de parte del Señor. Pedro había recibido un llamado hermoso. Todos nosotros hemos recibido un llamado del Señor en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida cotidiana. Hemos recibido el llamado para seguirlo. Que no volvamos la vista atrás, que no nos detengamos viendo a los lados, que sigamos a Él siempre adelante, puesta la mirada en Él, como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal vez nos puedan preocupar otras personas, lo que están pensando, lo que están viviendo, lo que están haciendo.
tal vez incluso hasta nos comparemos con ellos, tal vez nos intrigue qué está pasando, pero no nos detengamos a ver qué están haciendo los demás. Nosotros hemos recibido el llamado de seguir al Señor. Tenemos que poner el ejemplo. Habrá veces que no nos seguirán las personas cuando vayamos tras Jesús. Habrá veces que tendremos que ir solos, pero tenemos que seguir el llamado de Jesús, obedecerlo y esperar a que en el momento que el Señor lo disponga, los demás se decidan también a seguirlo. Pero nosotros no nos debemos detenernos, porque el Señor tiene planes para todos. Le dice el Señor a Pedro: mira, Pedro, si yo quisiera que Él se quedara hasta que yo viniera, a ti eso no te debe de preocupar. Tú no te preocupes por lo que yo voy a hacer con los demás. Tú preocúpate por seguirme, por obedecerme. Tú déjame a mí el resto. Yo me encargo. Tú continúa adelante. Yo tengo planes para cada uno. Lo que el Señor le dice a Pedro es: sígueme tú. Que tu devoción, que tu pasión, tu servicio sea para mí. Que yo sea tu prioridad número uno. Que yo sea tu primer amor. Y no solamente en cuanto a tiempo, sino también en importancia. Que yo sea para ti tu prioridad, lo más importante. Deja que los demás traten conmigo. Deja que yo trate con ellos. Tú sígueme. Y es lo que el Señor nos dice hoy. Tal vez sintamos que vamos solos. Tal vez sintamos que los demás no están haciendo lo que nosotros hacemos o creemos que deben de hacer. Pero nosotros, nuestra vista debe estar puesta adelante en Jesús. Seguir sus pisadas, seguir su palabra, lo que Él nos ha mandado. Y seguramente el Señor nos dirá con esa claridad: sígueme tú, yo me encargo del resto. Oremos. Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has dado una encomienda, Señor. Nos has restaurado, Padre, así como a Pedro, Señor. Nos diste una nueva oportunidad, una nueva vida, Señor. Y nos has llamado a seguirte, Padre. Señor, que nada nos distraiga, Padre. Incluso cosas que pudieran ser justas o necesarias, Padre, que a veces les damos más valor, Señor, que a ti, Padre. Y como tú has dicho, Padre, que busquemos primeramente tu reino, Señor, y tu justicia, y todo lo demás nos será añadido, Padre. Te rogamos, Señor, que tengamos nuestra vista puesta en ti, Padre, sabiendo, Señor, que tú tendrás cuidado de todo lo demás, Señor, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de lo que nos interesa, Padre. Tú serás, Señor, el que provea todo lo necesario, Padre, y, Señor, tú nos conducirás por los caminos, Señor, que tú has dispuesto porque andemos, Padre. Gracias, Señor, oro por todos los que escuchan este mensaje, Padre, que escuchen tu voz diciendo: sígueme tú. Amén. Hasta mañana, que el Señor los bendiga.